Acabamos de arrancar, llevamos 20 minutillos en números redondos en el verano del 2019. Y siempre, cuando se está en estos momentos, no es ni mucho menos algo teórico, es una realidad. No es una fantasía de la mente, es una realidad, que se mueven energías especiales. La naturaleza, la vida, se expresa a través de ciclos, y cada vez que hay un cambio de ciclo, cada vez que algo termina y algo comienza, esos ciclos se manifiestan de un modo donde la vida, el principio de vida, el principio vital, el prana, que también llaman los orientales, se manifiesta de una forma especial. Así que vamos a disfrutarlo y lo vamos a disfrutar juntos compartiendo este encuentro. Un encuentro que, como comentaba Miguel, tiene como telón de fondo nuestra auténtica naturaleza, nuestro auténtico ser, que aunque nos puedas extrañar, es divino, divino. Creo que los que estamos en esta sala, poco a poco, en nuestro proceso de crecimiento personal, de desarrollo en conciencia y de evolución espiritual, hemos ido saliendo de una visión más infantil, muy respetable, pero más infantil de lo que la espiritualidad y la divinidad es. Yo creo que los que estamos en esta sala somos conscientes que lo divino no es un personaje, no es un señor de barbas blancas que esté no sabemos muy bien dónde, detrás de la luna, detrás del sol o en el confín del universo. Hoy vosotros y yo, vosotras y yo, hemos puesto el oído a tantos maestros, por ejemplo, a los místicos cristianos españoles, que nos han insistido: no busques fuera, no busques fuera. Por supuesto que la divinidad está fuera, porque está en todo, pero la única forma de hallarla es cuando la busca en ti. Búscala en ti, encuéntrala en ti, porque es tu esencia, porque es tu verdadero ser, porque es tu verdadera naturaleza. Como muy bien han expresado tantos maestros, se me viene a la cabeza ahora esa monumental obra de Elena Blavatsky llamada La doctrina secreta, donde afirma Elena: la divinidad está en cada átomo del universo, en cada átomo del universo. Esto, por supuesto, lo han percibido todas las tradiciones espirituales, por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo, de hecho, tiene una figura preciosa para incidir en el hecho de que ese espíritu divino, esa chispa divina, esa realidad divina está en todos nosotros. Es esa expresión tantas veces malinterpretada o simplemente casi desconocida, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿A quién no le suena eso del Espíritu Santo? Todos los hemos escuchado alguna vez en la vida esta expresión. Y su significado profundo, su significado esotérico, es tan sencillo como potente. El Espíritu Santo es el Espíritu que es uno y está en cada uno. El Espíritu Divino, que siendo uno, está en cada uno. De la misma forma que el aire que respiramos, siendo uno, está en cada uno cuando lo respiramos. En esta sala hay un único aire. El aire no está troceado en nombres, un único aire. Y sin embargo, cuando inspiramos, el aire está en cada uno. La divinidad, el espíritu, la chispa divina está en cada uno de vosotros, en cada una de vosotras. Y lo que vamos a intentar compartir en la tarde de hoy es cómo sacarla a flote. Es decir, cómo conseguir que se vaya haciendo patente. Cómo conseguir que se vaya haciendo patente. Porque la reflexión es bastante simple. Si nuestra naturaleza, la vuestra y la mía, es divina, ¿por qué no aparece en el día a día? Porque coincidiremos que en nuestra vida cotidiana la divinidad aparece poco, aparece a ráfagas, porque en demasiadas ocasiones estamos en el galimatía del sota, caballo y rey de lo material y no somos capaces de vivir la vida desde esa plenitud, desde esa abundancia, desde esa conciencia que es la propia de nuestro auténtico ser. Y por tanto hay una pregunta elemental: ¿qué hacer? ¿Cómo vivir? ¿Qué tenemos que poner en marcha en nosotros
para que eso que somos vaya apareciendo cada vez más. Y sobre esto vamos a hablar. Al hablar sobre esto quiero hacer dos reflexiones iniciales. Primera, no vamos a entrar en las honduras de lo que es el espíritu, de lo que es el alma, porque tratar de eso exige una dedicación horaria que nos impediría centrarnos en lo que aquí nos ha convocado. No obstante, creo que todos sabéis, para los que estéis más interesados, que mañana de 10 a 2, en el Hotel Sercotel, el que está al lado de la estación de Santa Justa, de 10 a 2, comparto un taller dedicado a alma y espíritu. Estación de María Zambrano, perdón. Ay. Perdonad. Retumba un poco el sonido. Retumba el micro. Sí, retumba el... Me dicen que retumba el micro. Me refería a María Zambrano. Conste que me gusta más el nombre de María Zambrano que el de Santa Justa. Pues bien, en el Hotel Sercotel, que está al lado de la estación María Zambrano, compartiremos un taller de 4 horas dedicados a alma y espíritu como los verdaderos componentes del ser humano. Y allí entraremos en elementos de profundidad. Aquí esos elementos no vamos a entrar en ellos y nos vamos a centrar en la práctica de cómo conseguir que ese espíritu y esa dimensión álmica y espiritual aparezca en escena en nuestra vida. Esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión, que lo que voy a compartir tiene una fuente que es lo aportado por todas las tradiciones espirituales, por todos los maestros y maestras y por todos los sabios y sabias. Sin duda ninguna, yo hablo desde el corazón y lo paso por el tamiz de mi experiencia. Y cuando hablo de algo me gusta haberlo experienciado, no hacerlo intelectualmente, no hacerlo como un papagayo que dicen lo que otros han dicho. Lo he experienciado, lo he vivido. Tengo plena conciencia de lo que voy a compartir es cierto, pero no deja de ser cierto que esto que voy a compartir viene siendo compartido por sabios y sabias, maestros y maestras de todos los tiempos. Desde luego, vivir como lo que realmente somos es sacar a colación nuestro verdadero ser. Fijaros que en el ámbito occidental hay un término que ha sido tergiversado, manipulado, utilizado, pero hay un término muy interesante que es religión. Creo que sabéis que religión viene del latín, del verbo religare, que significa religar, volver a unir, volver a juntar. Esa es la finalidad de la religión, volver a juntar. ¿Pero a juntar qué? ¿Quién? Juntarte a ti con lo que eres. De eso se trata, de juntarte a ti con lo que realmente eres. Porque no te das cuenta, pero te has separado. Te has ido por otro sitio, te has olvidado de lo que eres. De ahí la importancia de religar, de que te reencuentres, de que vuelvas a ti. Y en el Oriente, en el ámbito oriental, ¿a quién no le suena la expresión yoga? Lo practicaréis, no lo practicaréis, tendréis mayor conocimiento al respecto, menos conocimiento, pero la expresión yoga hoy se conoce en Occidente, ¿verdad? Bueno, pues igual que religión viene del latín religare y significa volver a juntar, yoga viene del sánscrito y significa unir, juntar, unir, juntar. Es decir, ambos significan lo mismo. Y no es casual, porque es enormemente importante, es el eje, o debería ser el eje de nuestra vida, el que nos juntemos, en el que nos religuemos con lo que verdaderamente somos y lo pongamos en práctica. Hecha esta presentación, cuando hablamos de cómo conseguirlo, de qué hacer para lograrlo, para religar, para juntar, para unirnos con lo que verdaderamente somos, por supuesto que estos sabios y sabias nos han hablado de muchas cosas, tantas que necesitaríamos no una conferencia, ni 2, ni 4, sino muchas, para profundizar en todo ello. Pero consciente de lo que nos trae aquí, voy a hacer un esfuerzo, lo hago con entusiasmo y disfrutando, pero voy a hacer un esfuerzo de sintetizar lo que yo considero que son las 3 prácticas fundamentales. Podríamos hablar de otras. Yo voy a hablar de 3 y voy a hacerlo de modo sintético, de modo abreviado, pero creo que lo suficientemente intenso como para que nos pueda servir.
en esa tarea de juntarnos con lo que somos y sacar a la palestra lo que nosotros somos verdaderamente, ese espíritu, esa divinidad, esa esencia que todos atesoramos. Tres prácticas. Las enuncio, las expreso e iremos una a una esta tarde. ¿Vale? La primera, lo voy a decir tal como están definidos en los textos y después lo iré explicando. Al principio a lo mejor os suena raro, a lo mejor no, seguro. Primera práctica, la inhibición de las modificaciones de la mente. La inhibición de las modificaciones de la mente. Esta es la primera práctica que siempre se nos ha presentado en el camino del reencuentro con nosotros mismos y de vivir en conciencia con lo que somos. Inhibir las modificaciones mentales. Inhibir es un verbo que, como sabéis, significa acabar con, terminar con, cesar, cesar. Y las inhibiciones de la mente, las inhibiciones mentales, son las turbulencias y las perturbaciones emocionales y mentales. Con lo que la inhibición de las modificaciones de la mente se puede expresar también como el terminar con, el cesar con las turbulencias y perturbaciones emocionales y mentales. Esta es la primera práctica que vamos a poner de manifiesto. Y no es casual que sea la primera. Ahora incidiré más en ello, pero valga como preámbulo. Creo que os habréis dado cuenta de que cuando en nuestra vida hay perturbaciones emocionales y mentales, no hay sitio para otra cosa. Nos quedamos pillados, atrapados por esa turbulencia. Cuando le estamos pasando mal, emocional o mentalmente, por una circunstancia de la vida, por un problema, por el fallecimiento de un ser querido, por un desencuentro de pareja, por una ruptura, por problemas económicos, cuando ese tipo de cosas están en nuestra vida, esas turbulencias nos atrapan. Y no tenemos capacidad real como para mirar desde otra perspectiva, como para ver la realidad, porque esa turbulencia, ahora me explicaré mejor dentro de unos minutos, nos queda atrapado, nos abduce. De ahí que en todas las tradiciones, todos los sabios y sabias nos han dicho siempre, por aquí hay que empezar. Serena tu mundo emocional, tranquiliza tu mundo mental. Ya hablaremos de esto y por supuesto intentaremos poner algunas prácticas que nos sirvan al respecto. Primero, por tanto, la inhibición de las modificaciones de la mente. Segundo tema que vamos a abordar. Me cuesta trabajo hasta decirlo. La desidentificación con el pequeño yo. La desidentificación con el pequeño yo. ¿Qué es esto del pequeño yo? Muy sencillo. En vosotros y en mí hay dos grandes componentes. En todo ser humano hay dos grandes partes. Hay una parte que es efímera. Es muy importante. No se trata de castigarla, no se trata de ignorarla, pero es efímera, pasajera, perecedera, tiene fecha de caducidad. A eso es a lo que se le suele llamar el pequeño yo, y está constituido por nuestro yo físico, emocional y mental, y la personalidad a ello asociada. Ese es el pequeño yo. Mientras que nuestro verdadero yo es aquello, por ejemplo, que no tiene fecha de caducidad y que por tanto no va a conocer la muerte. Que cuando el pequeño yo, su componente físico, fallezca, el verdadero yo que somos sigue vivo. No le afecta para nada que eso termine. El verdadero yo no es efímero, no es perecedero, es imperecedero. Y su vibración y sus cualidades son muy elevadas. Cuando hablamos de que tenemos una naturaleza divina, estamos haciendo referencia a ese yo superior, no al pequeño yo, sino al yo superior. Sabéis que a mí, para hacerlo esto todavía más sencillo, me gusta decir que somos conductor y coche, conductor y coche. ¿Qué es el coche? El yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada. Y el conductor es lo que verdaderamente somos, con el nombre que le queráis dar, alma y espíritu, dicen las tradiciones espirituales,
hay personas que dicen consciencia, hay personas que dicen energía, me da igual el nombre. Eso es el conductor, que no muere, que no conoce la muerte y que encarna en el coche, en el yo físico, emocional y mental, para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, cuando nos damos cuenta de que en nosotros están esos dos componentes, también es fácil que nos demos cuenta que vivimos muy identificados con el pequeño yo. De hecho, hay muchos seres humanos que se creen que son su pequeño yo y viven en un Alzheimer profundo sobre su verdadero yo. Vamos, es que ni se enteran de que hay algo en ellos que, por ejemplo, no va a conocer la muerte. De ahí que algunos y algunas, cuando desencarnan, se encuentran con la sorpresa. Oye, que hay algo más, que ahí está mi cuerpo, ahí está el coche, y yo estoy aquí, yo estoy vivo. Y hay gente que está tan obsesionada con el pequeño yo, que habiendo muerto el pequeño yo, se cree que sigue vivo el pequeño yo. Y siguen identificados después de muerto con el pequeño yo. Y siguen yendo al trabajo. Pero hombre, si estás muerto y sigues trabajando, siguen yendo al trabajo, siguen volviendo a su casa, siguen yendo a ver a su equipo de fútbol, pero si estás muerto. Pero están tan obsesionados, hay tanto aferramiento al pequeño yo, que habiendo fallecido el pequeño yo, no se dan cuenta. La película El sexto sentido lo pone maravillosamente de manifiesto, donde el psicólogo, que es interpretado por Bruce Willis, atiende a un niño que está loco de atar, el pobrecillo, porque dice que ve muertos. El final de la película, los que no la veáis, os cuento el final, pero para que la veáis, el final de la película, ¿cuál es? Que el niño no está loco. Es verdad que ve muertos. Es una de esas personas, aquí las hay entre nosotros, que tienen ese don. Otros tienen el don de la pintura o buena mano para la cocina, y hay gente que tiene ese don. Y ese niño tiene ese don. Primera sorpresa al final de la película. Y la segunda sorpresa, que precisamente porque tiene ese don, es por lo que Bruce Willis se relaciona con él, porque Bruce Willis está muerto. Le cuesta trabajo darse cuenta que ha muerto, de lo aferrados que estamos a veces a nuestro pequeño yo. Y cuando nos damos cuenta por fin que hemos muerto, hay gente que no lo acepta y quieren seguir por aquí, del apego que tienen a la vida material. Todo esto es exponente de que, habiendo en nosotros un pequeño yo, un yo físico, emocional y mental, y la personalidad a él asociada, que no olvidemos y que salgamos del Alzheimer de que hay otra cosa en nosotros. Insisto, el nombre es lo de menos. Con lo de conductor hacemos un apaño magnífico. El que quiera llamarlo espíritu, alma, eso ya mañana en el taller. El que quiera llamarlo conciencia, energía, que cada cual le dé el nombre que considere oportuno. Pero es aquello que no conoce la muerte, es aquello imperecedero, es aquello que cuando lo que tú adquieres ahora pasajeramente termine sus días, va a seguir vivo. Pues bien, cuando hablamos de que nuestra verdadera naturaleza salga a la palestra, lo primero que tenemos que hacer, tras haber calmado nuestro mundo emocional y mental, lo primero que nos corresponde es desidentificarnos con el pequeño yo. Porque mientras que no nos desidentifiquemos del pequeño yo, será imposible que aparezca en escena el verdadero yo. La vida es un espacio. Bueno, pues si ese espacio está ocupado por el pequeño yo, no hay sitio para que aparezca lo que somos. Con lo que la práctica que compartiremos dentro de un ratito consiste en darte cuenta cuando el pequeño yo aparezca, para que al darte cuenta vaya quitándose de en medio, ya veremos cómo, y al dejar el espacio, ese pequeño yo que es omnipresente deja de estar tan presente, y en la medida en que va estando menos presente, tú, lo que verdaderamente eres, está cada vez más presente. Esto es lo que resumiremos en lo de la desidentificación con el pequeño yo. Y por fin, tercera práctica que compartiremos es la importancia enorme de la expansión de la mente abstracta. La expansión de la mente abstracta. Volveré entonces, ahora lo digo a modo de preámbulo. En el ser humano, nuestro nivel mental, nuestro plano mental, tiene como dos plantas, tiene dos niveles. Un nivel
que algunos psicólogos llaman mente concreta y que se ocupa, que está capacitada para centrarse y ocuparse de lo concreto, de las cosas concretas del día a día. La que pone el despertador por la noche es la mente concreta, la que se entera del despertador por la mañana es la mente concreta, la que nos sirve ir de un lado a otro durante el día, en nuestro trabajo, en nuestras actividades, es la mente concreta, la que permite fijar un día y una hora de cita y convocar un encuentro como este y que todo lo hayamos metido en la agenda para estar aquí en este preciso momento. Eso es la mente concreta. La mente concreta sirve para muchas cosas concretas. Pero ojo, en el plano mental del ser humano hay otro nivel, que algunos psicólogos llaman mente abstracta. Y la mente abstracta es la que está capacitada no para lo concreto, sino para lo trascendente, para las cuestiones trascendentes. Esas grandes cuestiones que siempre han interesado a algunos seres humanos y que se han plasmado en obras maravillosas en la ciencia, en la filosofía y en la espiritualidad. Esos seres humanos que se han preguntado, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es eso de la divinidad? ¿Cuál es la razón de la existencia? ¿Cuál es el origen del universo? Etcétera, etcétera, etcétera. Estas cuestiones que van más allá del día a día, del sota, caballo y rey de lo material, y que nos llevan a un nivel totalmente distinto, trascendente. Para eso tenemos la mente abstracta. Y la mayoría de las personas a la pobre mente abstracta la tienen olvidada. Vamos a incidir en este hecho y vamos a poner el acento y vamos a vivir lo que se desarrolla en la práctica cuando vamos expandiendo la mente abstracta. Eso será ya en el tramo final del encuentro. Veremos cómo se desarrolla, cómo se expande la mente abstracta y qué le pasa al ser humano que lo hace. Y lo que le pasa está muy relacionado con la aparición en escena de nuestro verdadero yo, de nuestra verdadera naturaleza absolutamente infinita, divina y eterna. Así que, si os parece, nos metemos manos a la obra. La inhibición de las modificaciones de la mente, la desidentificación de nuestro pequeño yo y la expansión de la mente abstracta. ¿Vale? Muy bien, pues vámonos por lo primero. La inhibición de las modificaciones de la mente. Esto tiene una ventaja. Las perturbaciones emocionales y mentales, todos sabemos de lo que estamos hablando. Si hay alguna persona entre nosotros que no haya vivido nunca ella misma una turbulencia emocional o mental, mi más sincera enhorabuena. Pero el 99,99999 de los seres humanos vivimos perturbaciones emocionales y mentales. Circunstancias de la vida que te turban en lo emocional y en lo mental. Es la ventaja de esto que vamos a hablar, de que sabemos muy bien de lo que estamos hablando, perfectamente. Y hablamos de inhibir, es decir, hablamos de acabar con, hablamos de cesar con ese tipo de turbulencias. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es, primero, ¿tan importante es? Y segundo, ¿cómo hacerlo? Con relación a que si esto es tan importante, ya lo apuntaba antes. Claro que es importante, es importantísimo, porque mientras que haya movimientos, mientras que haya turbulencias emocionales y mentales en nuestra vida, es casi imposible que podamos vivir la vida de verdad y que lo que somos aparezca en escena. Nos metemos en el agua del mar. Tenemos el agua a la altura del pecho. Y hay veces que podemos mirar al fondo y debajo del agua nos vemos los pies. Estamos viéndonos los pies, estamos viendo el fondo, estamos viendo la realidad, estamos viendo que debajo del agua hay cosas, entre ellas mi propio cuerpo, y ahí están mis pies al fondo, y está la arena del fondo del mar, etcétera, etcétera. Y lo mismo puede haber algún tipo de alga o incluso algún tipo de pescadito que se puede mover. Pero eso es posible siempre que el agua no se esté moviendo. Cuando por razón del viento, por razón del oleaje, el agua se mueve, por mucho que miremos, ¿qué es lo que vemos? El agua que se mueve. Ya está, no vemos otra cosa.
El agua que se mueve. Lo podemos probar incluso en nuestra casa, en la bañera. Como empecemos a mover el agua, ese movimiento de agua impide que veamos lo que está debajo. Y estúpidamente podemos creer que la realidad es eso que se mueve. No. La realidad es lo que está debajo. Lo que pasa es que no lo ves debido al movimiento. Pues bien, cuando hay movimientos en nuestra vida, no vemos la realidad de la vida. Y hay que aceptarlo. Hay que darse cuenta y aceptarlo. Que cuando hay turbulencias, por los motivos que sea en nuestra vida, nos quedamos abducidos en esas turbulencias. Perdemos perspectiva y perdemos capacidad para ver la vida de verdad. Me gusta compartir un ejemplo que es muy tonto, pero es que me pasó una vez, ¿eh? Por eso siempre utilizo el mismo ejemplo. Es muy tonto, pero es que me pasó una vez. Una persona que estaba totalmente tocada, perturbada y quejándose, llevaba toda la mañana quejándose, de hecho, porque le dolía mucho, fue en una playa de Cádiz, porque le dolía mucho la uña del dedo chico del pie izquierdo. No sé con qué se había dado allí en la playa, y es verdad que tenía la uña como un poco levantada, y todo el tiempo quejándose, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele. Y yo hubo un momento determinado que desde el corazón compartí con esta persona: mira, yo entiendo que te duela mucho la uña del dedo chico del pie izquierdo. Y cuando la uña del dedo chico del pie izquierdo duele, es verdad que duele mucho. Pero por favor, la vida es mucho más que la uña del dedo chico de tu pie izquierdo. Por favor. En cambio, cuando tenemos ese dolor, cuando tenemos esa turbulencia, no nos damos cuenta. Nos creemos que la vida es eso. Ya está, que no hay más. Pero por favor, serénate, recapacita. Es verdad que te está doliendo eso, pero la vida es mucho más. No pierdas nunca esa perspectiva. Porque el propio hecho, cuando hablamos de temas emocionales y mentales, el propio hecho de darte cuenta de que la vida es mucho más, ya es una primera forma de empezar a calmarte. Ya es una primera manera de empezar a serenarte. Pero la gran importancia, ahora veremos cómo, pero la gran importancia que tiene la inhibición de las modificaciones de la mente, de las turbulencias emocionales y mentales, es que mientras que en tu vida haya movimiento, tu vista, tu mirada, queda atrapada en esos movimientos. Y a partir de ahí olvídate que lo que tú eres aparezca en escena, porque esos movimientos pertenecen al pequeño yo, pertenecen al coche y te quedas abducido por el coche. La importancia de esto es enorme. En yoga, los que lo practiquéis, hay un texto que es el texto base de todas las escuelas de yoga que existen actualmente en el mundo. Es un texto que en versión escrita viene del siglo II después de Cristo, pero que en tradición oral se le calculan no menos de 2500 años. Siglo IV, siglo V, siglo VI antes de Jesús. Me refiero a los denominados Yoga Sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras de Patanjali. Los sutras, como sabéis, son frases pequeñas, aforismos cortos y profundos. Y estos aforismos cortos y profundos, estos sutras, hablan de yoga, tratan el yoga, tratan de la ciencia del yoga. Por eso se llaman los Yoga Sutras. Y se atribuyen a un sabio hindú de hace 2500 años llamado Patanjali, que fue el que lo sintetizó, aunque esto a su vez venía de mucho antes. Pues bien, si os acercáis a ese librito, es un libro muy pequeño porque son 196 aforismos, no son tantos. En páginas es un número reducido, en contenido es un contenido muy potente. Bueno, pues el segundo aforismo, nada más comenzar el librito, el autor se hace una pregunta: ¿qué es yoga? ¿Qué es yoga? Y dice: yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Por supuesto que yoga es más, pero es que eso es lo primero y primordial. Porque como no tranquilices tu mundo emocional y mental, olvídate de yoga y olvídate de religares y olvídate de todo. Los que practicáis yoga, quizás sepáis que el yoga que se practica en casi todas las escuelas de Málaga, de España y de Occidente y de Oriente, están basadas en el sistema propuesto por Patanjali y tiene distintas etapas. Es verdad que en Occidente estamos muy centrados en los asanas, en las posturas, en pranayama, en la respiración consciente, pero eso está dentro de un catálogo mucho más amplio. Se habla de 8 etapas del yoga, de 8. Termina en el samadhi. El samadhi es la autorrealización, la realización de la unidad,
la desaparición de la autopresencia de la mente, el que vives por fin como lo que realmente eres. Esa es la última etapa del yoga. Pero antes hay 7. Y se nos aconseja que hay que irla recorriendo, como si fuera un camino, como si fuera un sendero, sin prisa, pero sin pausa. Pues bien, las dos primeras etapas del yoga, quizá os suenen a los que lo practicáis, es llama, niyama, llama, niyama. Y llama, niyama, volveremos a ello después, va dirigido a tranquilizar tu mundo emocional. Y vienen antes de las asanas, que es la tercera etapa, y viene antes del pranayama, que es la cuarta etapa, y te insisten, practica llama niyama, practica llama niyama, siempre han insistido los sabios, porque mientras que tu mundo emocional no se tranquilice, complicado lo tenemos, complicado lo tenemos. De ahí la importancia de lo que estamos hablando. Y ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo inhibir las modificaciones de la mente? ¿Cómo tranquilizar nuestro mundo emocional y mental? Por supuesto, la respiración ayuda, pongamos por caso. Respirar, simplemente respirar, nos tranquiliza. Es algo maravilloso, ¿no? Que es algo que hacemos de forma inconsciente y basta que lo hagamos unas pocas veces de manera consciente y eso nos aporta paz. Es una cosa maravillosa que se dieron cuenta de muy antiguo. Respira dándote cuenta que has respirado y eso te va a traer una cierta serenidad. No va a acabar con la turbulencia que tengas ahí, pero va a serenarte. También se nos ha hablado de otra práctica que es la polarización. La polarización. A algunos quizá os suenen los principios herméticos, ese maravilloso libro atribuido a Hermes Trismegisto que es el Kybalión. Y ahí se habla de la polarización. ¿La polarización en qué consiste? Que te des cuenta que, como se dice en castellano, porque nuestros abuelos lo decían, tenían una sabiduría innata, que no sabemos de dónde le venía, pero lo decían, nuestros abuelos decían, los extremos se tocan. Pues bien, eso es lo que dicen los principios herméticos, porque nos dicen que cuando vemos dos cosas que son extremas entre sí, esas dos cosas son diferentes, claro, porque son extremos, pero pertenecen a un mismo fenómeno. Pertenecen a un mismo fenómeno. Por tanto, se tocan, porque pertenecen a un mismo fenómeno. Por eso los extremos se tocan, porque los extremos polares, aunque son extremos y aunque son muy distintos, pertenecen al mismo fenómeno. Hablaba Miguel hace un rato del calor. Lo del calor y el frío es una percepción bastante subjetiva, por otra parte. Eso es verdad. De hecho, cuando Lola y yo veníamos con Lunita y con Simón andando para acá, para compartir esta charla, Lola ha dicho, hoy se me ha olvidado la chaquetilla en casa y tengo fresquito. Y es verdad que por una de las calles de Málaga, por la calle Salitre, viniendo para acá, había un vientecito que a la sombra había una sensación de fresquito. Ayer en Sevilla, a las 11 de la noche, volviendo a casa, íbamos echando en falta algo que ponernos porque hacía fresquito. Y compartíamos, oye, estamos en el solsticio de verano y es curioso que aquí en plena Andalucía, donde las temperaturas todos sabemos a dónde suelen estar en esta época del año, llevamos ya 2 o 3 años que parece que no, que el verano no termina de cerrar. Y hay mucha gente que me dice, pues mejor así, perfecto. El frío y el calor. Daros cuenta que el frío y el calor y el frío son extremos polares, ¿verdad? El frío está aquí, el calor está aquí. Pero sin embargo pertenecen a un mismo fenómeno. Nosotros coloquialmente podíamos decir la temperatura, más elevada o menos elevada, calor y frío. Y una persona más versada en ciencia nos diría, no, Emilio, es todavía más obvio, es energía cinética, energía cinética. Si esa energía cinética se mueve, eso genera una sensación de calor. Y cuando la energía cinética es más estática, genera una sensación de frío. Con lo que el frío y el calor son muy distintos, pero pertenecen a un mismo fenómeno. En nuestro caso, la energía cinética, la temperatura. El darte cuenta de esto tiene implicaciones tremendas en la vida, tremendas en cuanto a lo estupenda que son. Por ejemplo, quizás os haya pasado vosotros mismos o lo habéis vivido con amigos o amigas. Yo lo conozco por mis amigos abogados en los juzgados de familia, que me dicen, Emilio, yo no he visto gente que se odie más que aquellos que se han querido tanto, que ahora estoy llevando los casos de divorcio y es que se quieren matar.
Y más de un amigo o amiga abogado me ha hecho esa reflexión: Emilio, ¿eso cómo es posible? Hombre, porque yo entiendo que hay un desencuentro y que cada uno se vaya por un lado, pero de ahí a que se quieran matar personas que se han querido tanto, ¿esto cómo es posible? Bueno, los principios polares, la polarización, nos lo explican muy bien. Cuando el amor llega a nuestra vida, puede haber un amor verdadero, un amor profundo. Ese amor profundo va mucho más allá de una emoción. Es algo de más calado. Es un vínculo que se siente en la otra persona y que la otra persona siente contigo. No sabemos expresar ese vínculo. Hay personas que hablan de que son almas que han vuelto a encarnar y que ya tienen vínculo de otras vidas. Yo qué sé. Pero hay algo profundo, algo íntimo, que no es simplemente una emoción. Ahora bien, es también muy frecuente, más frecuente que lo otro, que lo que aparezca entre los seres humanos sea un amor que es puramente emocional. No es tan íntimo, no es tan profundo, no es tan hondo. Es un amor-emoción, un amor-emoción. Pues bien, cuando el amor-emoción aparece en la vida, tenemos que ser conscientes que el amor-emoción tiene un extremo polar, que es el odio como emoción. Si en tu vida hay amor emocional, eso se está tocando con el odio emocional. Ojalá nunca aparezca, ojalá toda tu vida el amor emocional tenga el protagonismo, pero no te sorprenda que las circunstancias de la vida en un momento determinado, ese amor lo transforme en odio. Y diremos, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues es posible porque el amor emocional y el odio como emoción son distintos, pero pertenecen a un mismo fenómeno, se tocan como extremos polares. Bueno, pues esto, el darnos cuenta para tranquilizar nuestro mundo emocional y mental, es muy interesante, porque cuando hay una turbulencia emocional y mental en vuestra vida, basta con que centréis vuestra mente en lo opuesto. Por ejemplo, si vas por la calle y sientes frío, trae a tu cabeza algo que te dé una idea de calor. Piensa en una hoguera, piensa en el verano en la playa tumbado al sol, piensa en algo que tu mente asocie al calor. El frío no va a desaparecer, pero va a aminorarse. La sensación de frío se va a aminorar. Cuando estás encolerizado, cuando estás enfadado, trae a tu cabeza algo que te aporte paz, una idea de paz, un paisaje, una persona, algo que lo que tú lo tengas asociado sea esa idea de paz. Y eso te va a calmar, eso va a calmar ese enfado, va a calmar esa situación de cólera. No la va a quitar de en medio, pero la va a calmar. Pero estas prácticas que estamos comentando son prácticas que contribuyen a calmar, pero tenemos que dar un paso más, tenemos que ir más allá. ¿Hay alguna práctica que nos pueda garantizar que las turbulencias emocionales y mentales vayan desapareciendo de la vida? Pues sí, sí la hay. Y la han expresado desde hace mucho tiempo con una expresión que utilicé ya aquí en Málaga el año pasado: nariz vertical, nariz vertical. Vive la vida con la nariz vertical. Y diréis, esto de vivir la vida con nariz vertical, ¿qué diantres es? Se le atribuye a un gran maestro llamado Dogen. Y Dogen, que nació en el 1200 en Japón, introdujo en Japón la meditación Zen, se le consideró un hombre santo y un gran sabio. Dogen enseñaba que el secreto para vivir la vida es vivirla con la nariz vertical y la mirada horizontal. Nariz vertical, mirada horizontal. ¿Qué significa esto? Merece la pena que nos detengamos porque está en íntima relación con la inhibición de las modificaciones de la mente. Vivir la vida con la nariz vertical significa, primero, os recuerdo lo obvio, la nariz es vertical, y hacer referencia a eso metafóricamente, ¿qué te está diciendo? Estate atento a ti, estate atento a ti. La práctica de la nariz vertical comienza con la autoobservación. Obsérvate. Hay gente que dice que me observe, ¿y eso qué es? Vamos a ver, ¿no eres capaz de sentarte delante de la tele un montón de horas? Pues esta práctica lo que te invita es que de vez en cuando
dedique unos minutitos a mirarte a ti, a mirar qué se está moviendo en ti. Estoy enfadado, estoy alegre, estoy triste, a percibir cómo estás emocional y mentalmente. Esta es la primera pieza de la nariz vertical. Obsérvate. Y la segunda es, date cuenta. Obsérvate y al observarte te das cuenta. Decían nuestros abuelos también, hoy me he levantado con el pie izquierdo. Oye, esa persona que dice, hoy me he levantado con el pie izquierdo, se ha observado y se ha dado cuenta de que por lo que sea, está triste, desanimado, que se quiere ir otra vez a la cama, que no tiene ganas de comenzar el ajetreo del día, o simplemente, y ni más ni menos eso, que estás enfadado, que estás... A veces las razones son muy tontas, a veces son muy tontas. A veces es algo tan simple como que tu equipo de fútbol la noche anterior perdió no sé qué partido. Y eso hace que al levantarte por la mañana tú estés malhumorado. Si lo hubiera ganado ese partido, esa final o lo que sea, tú te habrías levantado con el pie derecho. Esto no es política, por supuesto, es otra cosa. Te habrías levantado con el pie derecho, alegre, contento. Darte cuenta de que te has levantado con el pie izquierdo o con el pie derecho es práctica de nariz vertical. Date cuenta. Date cuenta de si estás triste, date cuenta de si estás alegre, si tienes ganas, si no tienes ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se mueve en tu mundo emocional y mental. Obsérvate y date cuenta. Y lo tercero y último, fijaros qué sencilla es esta práctica de la nariz vertical. La primera, obsérvate. Primera parte. Segunda parte, de esa observación, toma conciencia, date cuenta de lo que se está moviendo en ti. De esas turbulencias, de esas perturbaciones emocionales y mentales que pueda haber en ti. Y lo tercero y último es, no hagan nada, acéptalo. Más sencillo no puede ser, acéptalo. Que te has levantado enfadado, te observas, te das cuenta y lo aceptas. Que te has levantado desanimado, lo observas, te das cuenta y lo aceptas. Que no te has levantado enfadado, pero que durante el día ocurre lo que sea. Como me gusta decir, cuando no estamos enfadados, basta que nos encontremos con un enfadado para que todos estemos enfadados. Porque los enfadados contagian su enfado, porque no pueden evitarlo, porque un enfadado, ¿qué va a hacer el pobre? Sino ningunearte y decir cosas que no son agradables, porque está enfadado. Y nosotros somos tan tontos de que en lugar de darnos cuenta de que esta persona está enfadada, hombre, no le hagamos caso. Pues no, nos enfadamos con el enfadado. Con lo cual ya nosotros también estamos enfadados y le contagiamos, a la vuelta de la esquina se lo contagiamos a otro. Es la cadena de enfados que hay en la vida cotidiana. Pues bien, te observas, te das cuenta y lo aceptas. Me volví a enfadar. Lo que decía Emilio, ha vuelto a aparecer un enfadado en mi vida y yo en lugar de no hacerle caso, me he enfadado con el enfadado y me ha contagiado su enfado. O te das cuenta de que en el trabajo ha pasado esto, ha pasado aquello, o que con tu pareja, o con un amigo, o con algo de la familia, o con una noticia que has oído en la tele, que se ha producido ahí una turbulencia. Te observas, te das cuenta y lo aceptas. ¿Qué se consigue con esto? Muy bien, estamos hablando de algo que es científico, que viene de hace muchísimo tiempo. Comprobarlo por vosotros mismos. Practicarlo vosotras mismas, ponerlo en práctica y veréis cómo esas turbulencias que al observarlas, al observaros, las detectáis, que tomáis conciencia de que están ahí y que no os peleáis con ellas, sino que aceptáis que han aparecido en vuestra vida, os daréis cuenta que con esta práctica esas turbulencias van a ir apareciendo cada vez menos. Van a ir apareciendo cada vez menos. Y cada vez que aparezcan, durarán menos. Cuando empieces a practicar la nariz vertical no significa que no te vayas a enfadar. Te vas a seguir enfadando. Pero cada vez menos y el enfado durará menos. No es que no te vayas a encolerizar, no es que no te vayas a cualquiera de las muchas turbulencias que podríamos poner como ejemplo. Van a seguir apareciendo en tu vida.
Pero al observarlas, al darte cuenta de que están ahí, al aceptarlas, irán apareciendo cada vez menos y durarán menos. Y esto tiene la gran ventaja, insisto, de que se practica y se comprueba la gran realidad, que funciona exactamente así. La nariz vertical se completa con la mirada horizontal. Nariz vertical, mirada horizontal. Metafóricamente, obviamente, la nariz es vertical, de ahí lo de obsérvate, toma conciencia, acepta. Y la mirada horizontal, claro, la mirada es horizontal, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa que para que salga lo que somos y para que nuestro mundo emocional y mental también se vaya tranquilizando, es imprescindible ir paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso. La nariz vertical también está relacionada con vivir el momento presente lo más posible, lo más posible. Atención a lo que estás viviendo, céntrate en lo que estás viviendo. No consientas que tu cabeza empieza con las locuras del pasado, del futuro. Si sucede, lo aceptas, te das cuenta y lo aceptas.